Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a todos en este día horrible para salir de casa. Y muchas gracias, María, por la presentación y por la invitación. Para hablar de este contexto en el que trabajo yo frecuentemente, que es el de la arqueología vinculada a la investigación de graves violaciones de los derechos humanos y concretamente en España, pues lo que son las fosas de la guerra civil. Que me hace ilusión hablar de ello, que os acordéis de ello en el museo, ¿no? Porque aquí en Ibiza tenemos esta joyita de museo, pero siempre que pensamos en arqueología en Ibiza, pues nos vamos a épocas anteriores y bueno, pues poco a poco la arqueología del mundo contemporáneo y la arqueología de ese contexto pues se va haciendo un hueco. Entonces, lo que he pensado hoy contaros es pues un poco cómo la arqueología se va acercando al campo de los derechos humanos, retrocediendo un poquito en el tiempo y viendo un contexto internacional, que yo creo que es importante esa mirada hacia atrás y al resto del mundo para entender qué es lo que estamos haciendo aquí también, para luego ya ir acercándonos a casa, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí en Pitiusas. Y bueno, vamos a ver esto, si pasa. Es que es aquí. Eso es. Bueno, sobre todo cuando pensamos en arqueología forense, en realidad hay que pensar en antropología, ¿no? Cuando la primera vez que se reclama la presencia de la metodología arqueológica en este tipo de contextos es porque hay restos humanos. Entonces, antropología forense y arqueología forense, digamos que han ido de la mano. Aunque yo en esta conferencia hable de arqueología, estoy hablando de las dos disciplinas. Y hay una serie de acontecimientos que van a ser importantes. Algunos están completamente relacionados con la arqueología y otros es un poco para ver el contexto. Y el primero de ellos sería, bueno, todos al principio están más vinculados al contexto de la guerra civil, que va a ser un acontecimiento que va a cambiar muchas cosas y que va a ser un golpe de atención por lo que allí ocurrió en muchos ámbitos. Y los juicios de Nuremberg van a ser importantes, aunque no hubo exhumaciones explícitamente para que sirvieran de pruebas periciales en el juicio. Sí va a ser la primera vez que se ponen de acuerdo varios países, en este caso los 4 aliados, para juzgar a la cúpula nazi, para juzgar a otro por crímenes cometidos. Y va a ser importante porque a nivel del derecho internacional va a quedar establecido lo que son crímenes contra la humanidad y genocidio, ¿no? El genocidio, que sería delitos cometidos contra un grupo. Esto veremos que va a ser importante en lo que va a pasar más adelante, aunque aquí, como digo, no se van a utilizar ese tipo de pruebas. Sin embargo, en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, sí que va a haber dos tipos de exhumaciones que van a tener que ver con lo que va a pasar después. Por un lado está la búsqueda de soldados fallecidos. En la Primera Guerra Mundial ya había pasado, pero después de la Segunda Guerra Mundial todos los países implicados van a organizar comisiones que van a viajar buscando las fosas de esos soldados que han muerto lejos de casa, ¿no? Y desde estos años es algo que ya se va a hacer, que van médicos forenses, se hace una especie de arqueología que, bueno, sin mucha metodología, pero que digamos que es un antecedente que tenemos como referente, ¿no? Es una de las cosas que tenemos como referente. Y luego estaría esta exhumación de los bosques de Katyn, que, en los bosques de Katyn, que lo que pasó es que esto estaba en ese momento lo que era Polonia. Polonia, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una doble invasión por la Alemania nazi y luego por la Unión Soviética, y hubo una masacre y mataron a 22.000 polacos, entre militares, intelectuales, etcétera. Y se echaban la culpa uno al otro, ¿no? Qué Estado era responsable de esto que se sabía que había pasado y que ahora al final de la guerra se estaba reclamando. Y esas exhumaciones no tienen que ver exactamente con el contexto de los derechos humanos, porque no buscaban resarcir a los familiares ni buscar una justicia o la dignidad de los muertos, pero por el tipo de fosa, por el tipo de masacre que se investiga, por la metodología utilizada y por la audiencia internacional que tuvo, pues digamos que se considera también como un paso importante en lo que va a ir pasando después. Y luego la Declaración de los Derechos Humanos ocurre pues a rebufo de todo lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, que se ponen de acuerdo
representantes de todas las nacionalidades, de culturas de todo el mundo, con distintos antecedentes culturales y jurídicos, para firmar esta declaración con lo que son los derechos básicos que se tienen que cumplir. Y al amparo de esta primera declaración de los derechos humanos van a ir saliendo otros protocolos y otras normativas que van a ser de interés directamente con nuestro tema. Habrá que esperar un poquito más hasta ver un acontecimiento que tenga que ver con lo nuestro. ¿Por qué? Porque digamos que en el contexto de la Guerra Fría era un poco, a nadie le interesaba demasiado el remover según qué asuntos, ¿no? Esto que contábamos del genocidio, que es el delitos que se cometen contra un grupo, bueno, pues en Estados Unidos tenían el tema de cómo estaban tratando a la población indígena, o dentro del bloque soviético, digamos que no había como mucho interés en pensar en esto de los derechos humanos, pero luego en los años 80 llegamos a Argentina, que va a ser un país pionero, ¿no? Que vamos a ver por qué. Entre el año 76 y el 83 está la dictadura de las juntas militares. En realidad se están dando este tipo de dictaduras por toda la región, Paraguay, Uruguay, Brasil, etcétera. Y bueno, el delito de la desaparición forzada se está dando de una manera muy importante, y además está incluyendo la desaparición de mujeres jóvenes que estaban embarazadas o que tenían hijos pequeños, y esos hijos pequeños también desaparecen. Entonces, esas madres de esas chicas, las abuelas de esos niños, tienen la certeza de que esos niños han desaparecido, pero que no les han matado, ¿no? Sino que les han entregado a otras familias. Esa sospecha está ahí. Cuando acaba la dictadura, se monta, por un lado, la comisión de la CONADEP para investigar para juntar pruebas, para escuchar a las víctimas, para poner un poco de orden en todo lo que ha pasado, ¿no? Que emitirán después el famoso informe de Nunca Más, y se va a pedir, a petición de estas, va a pasar dos cosas. Por un lado, que se va a formar ya la organización de padres de la Plaza de Mayo y de abuelas de la Plaza de Mayo, que van a empezar a recabar información a nivel internacional para ver cómo pueden ayudarle la ciencia a buscar a sus desaparecidos y a sus nietos. Esto les va a llevar a Estados Unidos, a la Asociación para el Avance de la Ciencia, y van a dar con una serie de especialistas, entre ellos este hombre que vemos de espalda, que se llama Clyde Snow, y que es un antropólogo forense que había trabajado mucho en Estados Unidos con el tema de identificación de soldados, etcétera, etcétera, y que va a viajar a Argentina y bueno, pues se va a implicar. Se va a implicar cuando va a ver que se van a hacer unas primeras exhumaciones con máquina excavadora en cementerios municipales, sacando los cuerpos sin ningún orden, ¿no? Que allí lo llamaron el show del horror, porque estaba la televisión, etcétera. Y entonces va a empezar a formar a una serie de gente que eran estudiantes de arqueología, antropología, medicina, en lo que será después el equipo argentino de antropología forense, que van a ser el equipo pionero en lo que es la aplicación de la antropología forense al servicio de los derechos humanos, ¿no? En entender el contacto directo con familiares y el trabajar para los familiares y un poco de forma independiente al poder. Así que por un lado va a pasar esto en Argentina, y por otro lado también van a contactar con algunos genetistas, entre ellos la doctora King de Estados Unidos, que se van a poner a investigar sobre el ADN mitocondrial, pero para la identificación de estos niños, ¿no? Que la doctora King decía, pareciera que Dios inventó el ADN mitocondrial para que las abuelas lo usaran. Y bueno, y se van a dar las primeras identificaciones de bebés robados. Así que van a ser dos cosas que nos suenan mucho, porque es que esto ha continuado, y que empieza en ese momento y se expande por toda la región, ¿no? Digamos que en el resto de Latinoamérica, aparte de que el equipo argentino va a viajar a otros países, va a ayudar a la formación de otros equipos y se va a convertir como un foco donde esto empieza a funcionar. Y ya pasaríamos, ya en los años 90, a otro momento importante, que sería cuando las Naciones Unidas organizan los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Son dos grandes conflictos con un montón de víctimas donde se están dando este tipo de fosas comunes, y que va a ser clave la participación de especialistas en arqueología y antropología para la exhumación de estas fosas, que van a servir como pruebas periciales para estos juicios internacionales. Claro,
aquí digamos que esto va a servir también para poner orden. Los primeros protocolos internacionales de cómo hay que funcionar en este tipo de contextos se escriben en estos años, ¿no? Y está sirviendo, aquí va a haber muchos profesionales de Latinoamérica, del mundo anglosajón, que van a trabajar juntos y ya se van a ver cuáles son las primeras problemáticas y cosas a las que hay que atender, ¿no? Algunas de cuestión técnica, ¿no? De qué métodos sirven mejor para la estimación de la edad, y otras más de cuestión ética. Pues como siempre hay que exhumar, hay veces que exhumar ayuda al proceso de reconciliación o no, cómo relacionarse con las comunidades locales, ¿no? Con esos choques culturales que había entre la ciencia occidental que llega a Ruanda y las costumbres de allí, bueno, un montón de cosas que luego se han tenido que ir trabajando, y que en estos años pues la disciplina estaba creciendo muy rápido y todo el mundo aprendiendo mucho. Pero bueno, os estoy hablando de muchos juicios y no siempre se trabaja porque hay un contexto penal que busca responsabilidades o un contexto judicial, ¿no? Luego trabajamos mucho en contextos humanitarios. Os pongo aquí dos ejemplos. Uno sería el del Comité sobre Personas Desaparecidas de Chipre, que allí hubo un conflicto, ¿no? Chipre, la mitad, digamos, que es turca y la mitad griega, y en los 60-70 hubo un conflicto con un montón de muertos de ambas partes, y un poco más adelante, con ayuda internacional, se consiguió montar este comité, que lo que quería era, o sea, que es un comité mixto con especialistas de ambos sitios, y lo que se quiere es identificar a las víctimas para saber qué es lo que ocurrió y devolvérselas a sus familiares. Pero no se busca ninguna responsabilidad, ni penas, ni nada de esto. Y por otro lado, pues estaría la Cruz Roja, que tiene una historia larga, ¿no? de acción en conflictos armados, en un montón de contextos, y que desde hace una serie de años también trabaja en contexto forense, y que, bueno, pues su lema siempre es la neutralidad, no se posiciona de parte de nadie, sea el conflicto que sea, y por tanto trabaja siempre de esta manera, ¿no? Yo he trabajado con ellos y nosotros estudiamos también el trauma perimortem, todo aquello que tiene que ver con la causa de la muerte, pero digamos que no es la información importante, cuando en otros sitios es la información clave, ¿no? El saber cómo les mataron. Aquí eso se estudia, pero en los informes lo que se cuenta son otras cosas. Y todo esto, todo este contexto, y a raíz de la Declaración de los Derechos Humanos, se va a establecer, todo esto se enmarca dentro del derecho internacional humanitario, que es el que regula los conflictos armados, que viene desde los convenios de Ginebra del 49, y esta última frase es un poco la que se ha querido remarcar siempre que trabajamos en España, ¿no? Y es que este derecho lo que indica es que la búsqueda, recuperación, identificación y respeto de la dignidad de muertos y desaparecidos a raíz de los conflictos armados son obligación de las partes del conflicto, así como asegurar las medidas posibles para garantizar el derecho de los familiares a saber lo ocurrido a sus seres queridos y, en el caso de los fallecidos, a recuperar y honrar a sus muertos. Esta es la filosofía que está detrás de lo que se está haciendo. Y así, un poco con este camino, llegamos a lo que se está haciendo al contexto español, ¿no? Que nosotros nos sumamos, digamos, que a esta dinámica a partir del año 2000, que es cuando se produce la primera exhumación con metodología científica. Pero, como vamos a ver, antes ya hubo exhumaciones, ¿no? Los que me habéis escuchado hablar de esto ya me lo habéis oído muchas veces porque siempre lo cuento, pero me parece importante porque en este país hemos polarizado mucho cuando se empezó a exhumar, ¿no? Parecía que se estaba haciendo una cosa muy rara, que revolvía mucho, que a cuento de qué, y a mí me parece importante ver que es que exhumar se ha exhumado siempre, que eso no es algo nuevo, lo único que se nos ha olvidado, ¿no? Se nos ha olvidado que nada más acabar la guerra, en el mismo año 39 y después en el año 40 se volvió a sacar otro decreto en el que se autorizaba las exhumaciones a todo aquel que tuviera interés en recuperar los restos de su ser querido muerto, pero solo aquellos muertos por la horda marxista. Es decir, solo a los de un lado se les permitió hacer este tipo hacer estas solicitudes, ¿no? Que leemos
que dice que se dispuso que todo aquel que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos asesinado por la horda marxista para ser inhumado en el cementerio podía solicitarlo dentro del plazo de 6 meses sin que tuviera que abonar derechos sanitarios de ninguna clase. Es que a nadie le extrañaba que esto se hiciera, porque es que esto es lo que se hace después de los conflictos. Lo que pasa que no se hizo para toda la población, se hizo solo para la mitad. Entonces esto queda pendiente, y como queda pendiente, pues es algo que hay que hacer más adelante. Y aquí vemos una imagen de una de estas exhumaciones en una zona de las afueras de Madrid, donde se produjeron sacas que tenían que ver pues con la violencia republicana. Luego hubo un montón de exhumaciones que tenían que ver con el Valle de los Caídos, ¿no? Ese gran mausoleo que construyó Franco cerca de la Sierra de Madrid. Y bueno, pues que es la cripta subterránea más grande de Europa y que había que llenarla. Entonces se mandaron edictos a todos los ayuntamientos, exhortos, diciendo todas aquellas víctimas de la guerra civil pueden ser enviadas, o sea, deben ser enviadas para su reentierro aquí. Se enviaron un montón bueno, aquí lo que vemos, ¿no? Cerca de 48.760 restos humanos fueron trasladados al valle entre el año 59 y el último envío fue en el año 83, ya en democracia. Pero fijaros la cifra, ¿no?, de todos los cuerpos que fueron para allá. Se pensaba que la mayoría eran militares, ¿no?, de estos mausoleos de militares caídos, de soldados, que hay repartidos por toda la geografía española. Pero en los últimos años también se ha visto que se exhumaron muchas fosas de republicanos sin el conocimiento de sus familiares y que se enviaron para allí también. Entonces hay una serie de familias deseando que esto se exhume desde hace tiempo. Y si dejan de meter querellas, suponemos que en breve se podrá por fin entrar al valle a intentar hacer este tipo de esta intervención que está pendiente. Luego llegaríamos a las exhumaciones hechas en transición, que es un fenómeno que se dio en cuanto murió el dictador. La gente recordaba perfectamente en esos años dónde estaban las fosas y bueno, pues picos, palas y la gente se iba al campo, buscaba las fosas y lo hacía de una manera espontánea, sin metodología científica, pero bueno, pues con todo. Aquí vemos, ¿no?, estas fotos que nos cedieron unos familiares en Burgos, cómo han cavado, han encontrado los huesos, han separado los cráneos, ¿no? Pues buscamos a 8 y es la manera más fácil de saber si les hemos encontrado, y les enterraban todos juntos. Y en algunos sitios, al principio pensábamos que esto se había dado más por el norte, pero se han documentado casos por todo el estado. Y en algunos casos hubo grandes homenajes con la iglesia presente, etcétera. Lo que pasa que con el golpe de Tejero esto paró y ya, pues como decía, no hay que llegar hasta el año 2000. En el año 2000, Emilio Silva, que le vemos ahí sujetando la foto de su abuelo, Emilio Silva también, Emilio es periodista, vamos, y conocía que su abuelo había muerto en la guerra, pero no sabía exactamente cómo ni dónde estaba enterrado, y empieza a hacer averiguaciones ahí cuando va en verano al pueblo, en Priaranza del Bierzo, en León, y se entera que, bueno, pues que fue una muerte extrajudicial y que la fosa está a las afueras del pueblo, y decide que ya está, que hasta ahí. Monta pues va pidiendo ayuda, se va informando y se monta por primera vez un equipo formado por arqueólogos, antropólogos forenses y médicos forenses, y se va a hacer la primera exhumación, pues digamos como se estaban haciendo en los otros lugares. De hecho, Emilio, que es periodista, escribió un artículo al año siguiente hablando de todo esto y hablando del problema que había en España con los muertos de las cunetas, y les llama desaparecidos, ¿no?, que es como se les llama en Latinoamérica. Ya no habla de los paseados o las sacas que tenemos aquí, sino que tiene ojo como para colocar ya a España en ese contexto más general que es en el que estamos en realidad. Y bueno, esta es una foto de otra exhumación en Burgos, de las muchas que hicimos en esos años, ¿no?, en esos años en los que eran las asociaciones, porque Emilio luego monta la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que luego ha tenido un montón de pequeñas, de otras asociaciones por todo el Estado, porque hay muchos Emilios, ¿no? Entonces hay mucha gente que enseguida se organiza porque quiere hacer lo mismo. Y en estos años pues trabajábamos
bueno, sobre todo con las asociaciones, ¿no? Con gente que nos pedía hacer el trabajo, se buscaba subvenciones de un sitio o de otro, pero que sobre todo había un empuje, las instituciones todavía estaban ahí viendo cómo apoyaban, sí, no, tal, pero fuimos sacando el trabajo adelante pues un poco codo con codo. Pero bueno, poco a poco se va poniendo orden. Aquí hay como algunos hechos que han sido importantes, ¿no? El primero, que en el 2004, 4 años después de esa primera exhumación, se crea una comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas, Gobierno Zapatero, y se va a abrir la primera oficina de atención a las víctimas de la Guerra Civil. Luego empieza la línea de subvenciones, que fueron un poco la línea de financiación con la que estuvimos trabajando hasta que llegó el PP en el 2012. Se aprueba la Ley de Memoria Histórica en el 2007, que es esta que se está revisando ahora, que está en plena negociación en el Parlamento. Se hace el primer protocolo de intervención en exhumaciones, porque, pues bueno, o sea, todo esto hay que ordenarlo, ¿no? Y tiene que quedar claro cuáles son los requisitos, que estas exhumaciones no se hacen de cualquier manera. Y luego, pues el tema judicial, esto que os pongo aquí es parte del auto con el que el Tribunal Supremo tumba la investigación del juez Garzón, y lo que viene a decir es que esos han prescrito, ¿no? Atendiendo a la ley de amnistía, que eso podríamos discutirlo, pero en principio esos delitos han prescrito, los responsables, la mayoría de ellos, de estos delitos antiguos, han fallecido, y por lo tanto pues que no procede. Pero deja abierta una puerta, ¿no? Esto que está subrayado aquí lo que viene a decir es que si hay víctimas que se sabe que son de esa cronología, que son susceptibles de, que se puede practicar diligencias dirigidas a datar las acciones criminales si fuera necesario la identificación de los afectados, que no pueden permanecer en anonimato ni fuera de los lugares propios de enterramiento. Esta ha servido para que, al menos en 9 casos que conozca, en España, cuando se ha puesto una denuncia, sí que el juez o la jueza del lugar ha decidido no inhibirse y ha seguido adelante con la investigación. Una investigación que no quiere juzgar a nadie, sino que lo que quiere es que se investigue por esta vía qué es lo que ocurrió y que se pueda el juzgado encargar de la exhumación y las víctimas identificarse, es decir, hacer las pruebas de ADN en el toxicológico nacional, es decir, por la vía judicial. Esto se ha hecho en alguna ocasión, pocas. Y este horror de tabla, en realidad, es solo para enseñaros que les ha ido un poco la normativa de las comunidades autónomas, porque eso es lo que ha ido pasando. Al final, las comunidades autónomas, la mayoría, se están haciendo cargo y ha pasado un poco la responsabilidad, principalmente en las comunidades autónomas donde se está haciendo. Vemos, por ejemplo, que Andalucía ya en el 2003 tiene un decreto para regular un poco estas actividades, y en el 2017 ya aprueban su ley específica de memoria democrática. O, por ejemplo, que Asturias pues establece un convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y la universidad para hacer este tipo de actividades, y más adelante, en el 2019, ya tiene una ley en firme. Hay en otra serie de sitios donde tardan unos años más directamente, como sería el caso de Baleares, que luego veremos, y luego vemos otras pues, como Murcia y Madrid, que no hicieron nada y no lo han hecho todavía, ni de momento se les espera. Y bueno, lo ideal, yo creo, lo ideal sería que llegáramos en todas partes a esto, ¿no? Esto es una noticia de agosto de este año, en el que el Gobierno vasco anuncia que concluye la exhumación de los desaparecidos del franquismo. ¿Por qué? Porque el Gobierno vasco, en el año 2003, a través del Instituto de la Memoria de allí, Gógora, establece un convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, el equipo con el que yo trabajo, que es un equipo en el que hay arqueólogos, antropólogos y forenses y historiadores. Y digamos que ya hay un lugar al que toda persona en el País Vasco que tuviera la inquietud por un familiar desaparecido, o el maestro de su pueblo que mataron en el 36, o un vecino o lo que sea, pues podía solicitar información. Entonces había un equipo encargado de ver, bueno, pues en todos los archivos que se conoce, qué información podemos tener de esta persona, qué es lo que pasó, y si fuera necesario buscar la fosa. En unos casos se encontró, ya vemos aquí que se han llevado a cabo algunas exhumaciones positivas y se han recuperado 110 víctimas, en muchos casos las fosas se buscan y no se encuentran. Pero digamos que dotas de fondos a una institución que se encargue de esto, y llega un momento que en unos años la tarea está hecha.
Y así es lo que podemos ver, lo que se ha hecho en este informe sobre el estado de la cuestión que encarga el Gobierno actual a una comisión de expertos, ¿no? Para, bueno, ya que vamos a montar una ley y ya que vamos a ponernos con este tema, primero de todo, cómo está la situación, ¿no? Y respecto a esto, os pongo la página web donde la podéis descargar porque la verdad es que es muy completa, está muy bien, pero de cara a las exhumaciones nos interesa pues ver que se han exhumado a día de hoy 785 fosas y se han recuperado 9.696 los restos de 9.696 víctimas. Que bueno, es verdad que en el 2020 con la pandemia se ha exhumado menos, pero esta cifra habrá subido porque, pues por ejemplo, en el cementerio de Paterna, en Valencia, que le llaman el paredón de España, se ha seguido excavando y la última fosa que han terminado los compañeros hace poco se recuperaron 176 cuerpos, con lo cual en Andalucía se ha seguido trabajando y hay cementerios muy grandes, esto habrá subido. Y esta es la distribución de fosas e individuos recuperados por comunidad autónoma. Y bueno, pues veis que, pues eso, Murcia, Madrid los números son más bajitos y en otros sitios como Andalucía o Castilla y León, pues los números son más altos. Castilla y León es otro sitio que, aunque no tuvo normativa ni un apoyo claro de la Junta de Castilla y León hasta muy tarde, sí que había asociaciones memorialísticas muy potentes. Y nosotros con la gente de la zona de Ribera de Duero, esa zona que es limítrofe entre Burgos, Valladolid, Palencia, estuvimos trabajando durante muchos años seguidos hasta que pasó eso, que ya era, bueno, pues ya está, es que ya todo lo que, las fosas que se conocía de su existencia, ya las hemos buscado y o las hemos exhumado o no las hemos encontrado, pues por lo que sea, ¿no? Que ya no es viable. Y se acabó. Y llegamos al contexto, bueno, a las exhumaciones aquí en las Pitiusas, que vamos a ver primero un poquito el contexto balear y luego lo que se ha hecho en Formentera y en Ibiza. En Baleares, como comentaba, se aprueba la ley que tiene que ver con la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo en el 2016. Es importante resaltar que es una ley que se aprueba con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que hoy en día, ¿no?, que las cosas con Vox se están polarizando y parece que vuelve a haber problemas. Este es un tema que quizá por todo este marco de los derechos humanos durante un tiempo en algunos sitios ya había un consenso, que no era problemático, ¿no?, realizar estas tareas. Y bueno, es un trabajo que llega gracias, como en los otros lugares, al impulso de la sociedad civil, ¿no?, y de las asociaciones memorialísticas, Memoria de Mallorca, el Fórum por la Memoria de Ibiza y Formentera, ¿no? Hay mucho trabajo detrás de la aprobación de estas normativas. Hay algunos antecedentes, ¿no? En el 2014 se hace una prueba piloto con una exhumación en San Joan, en Mallorca, con un grupo de arqueólogas de allí y dirigido por Cristina Rigüete, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y en el 2016 se pone Memoria de Mallorca en contacto con nosotros, con Aranzadi, para organizar la exhumación en el cementerio de Porreras, que Porreras es, digamos, como un lugar emblemático de la represión en Mallorca, porque fueron llevados a matar y enterrar allí personas de hasta 30 municipios distintos de la isla. Y fueron dos intervenciones que salieron muy bien. Entonces, bueno, pues digamos que empezamos así y esto animó mucho a que se siguiera trabajando y a que se conociera la manera de trabajar. Estas son las exhumaciones que se han llevado a cabo hasta ahora en Mallorca, los lugares en los que se ha intervenido, los años en los que se ha intervenido dentro de los planes de fosas del Govern y para que veáis las víctimas que se buscan en cada sitio y las víctimas que se encuentran, ¿no? Que hay en muchos sitios donde no encontramos nada. De hecho, cerca del 43% de las búsquedas de las víctimas que buscamos no las hemos encontrado. ¿Por qué? Porque llegamos muy tarde. Y porque, si os fijáis, salvo un pozo y un horno de cal, todos son cementerios. Y claro, los cementerios son lugares que han seguido utilizándose. Entonces, encontrar los niveles de los años 30 y de los años 40 en posición original, pues es muy complicado. Sí. De identificación, hasta ahora hay 33 víctimas identificadas. Sí.
Bueno, por ejemplo, ahora en Manacor ha pasado que el número de personas que se busca, 126 en Soncolet, es uno de los cementerios de Manacor. Y luego había otro cementerio que estaba en uso al mismo tiempo y había otra lista de X personas, también una barbaridad, otras 100 y pico, en el otro cementerio de Manacor. Bueno, pues de ese cementerio se ha identificado una aquí. Entonces ahora de repente en Manacor se abre la posibilidad de que esos cuerpos... claro, siendo dentro del mismo municipio, pues que se pensaba que estaba en un sitio y en otro, pero en el resto coincide. También es verdad que si tuviéramos un banco de ADN, que es una de las reclamaciones, y pudiéramos cruzar datos, porque aquí a mí me han dicho que en Calviá hay esos desaparecidos que se buscan en Calviá. Por la documentación, por la información testimonial, se buscan en Calviá. Y están estos familiares de esta gente. Algunos no les hemos encontrado. Pero si tuviéramos, yo al laboratorio de genética le pido que me cruce estos datos con estos datos, porque tampoco tenemos posibilidades infinitas de trabajar con genética. Pero si hubiera un banco de ADN, pues podríamos decir, cruza todos con todos, y seguro que habría sorpresas, claro. Por eso es una de las grandes reclamaciones, un banco central genético, como se está haciendo en otros sitios. Vamos, de hecho, en Argentina, en Perú, ha dado unos resultados muy sorprendentes. Se ha adelantado mucho la identificación así. Bien, Formentera. Bueno, Formentera se intervino en el año 2017 en San Ferran y hay pendiente una intervención en San Francesc en este año, ¿no? En este plan de fosas. Se sabe que entre el 37 y el 42 se produjeron 12 muertes extrajudiciales, este tipo de gente que saca de su casa y no se la vuelve a ver, no hay un juicio, no hay un paso por la cárcel, no hay nada. Y luego 58 muertes en cautiverio, que serían presos que fallecieron durante su estancia o a consecuencia de su estancia en la colonia penitenciaria de La Sabina. Bueno, os pongo algunos ejemplos de la bibliografía por la que se conoce lo que pasó aquí, pero hay además memorias de gente de la época, testimonios orales, algunos documentales. En realidad hay mucha documentación. Igual la documentación no nos da la información concreta de dónde buscar en el cementerio, pero digamos que el contexto se conoce muy bien. En San Ferran, que es una intervención que hicimos con ayuda de esas tres instituciones, o a petición, de las tres instituciones, se buscaba a estos 5 hombres, Jaume Ferrer, Josep Ribas, Joan Tur, Jaume Serra y Vicent Cardona, que desaparecieron el 1 de marzo de 1937. Y que se sabía de Formentera en el 1930 y el aspecto del cementerio en 1956 y en la actualidad, en foto aérea. Este es el cementerio, que es de titularidad eclesiástica y que está protegido por patrimonio. El aspecto que tiene. Entonces, en la actualidad, no había pistas sobre dónde fueron enterrados. Lo que pasa que el enterrador actual, José Escandell, Pepín, le conoce todo el mundo en la isla, que es un hombre con curiosidad, que habló mucho con el enterrador anterior y con la gente mayor, etcétera. Él nos decía que en esa esquina de allí, que no había una tumba señalizada, a veces había flores y tal, y luego señaló otra zona por aquí, ¿no? Era un poco los 2 sitios donde entramos pensando en hacer los sondeos, pero digamos que tampoco estaba muy claro. Y hay un montón de tumbas señalizadas que no se pueden retirar, ¿no? En principio, si no hay una certeza de que hay algo debajo. Esto sería para que os hagáis una idea de la planimetría, ¿no? del cementerio, y estos son los lugares donde intervenimos, ¿no? Los sondeos, el 1 y el 2, que son los que teníamos claro que íbamos a hacer desde el principio, y luego, en vista de que los resultados no eran buenos, pues fuimos abriendo otros cerca de la puerta, alrededor de esta estructura, que era una caseta de obra que era posterior, por si allí veíamos algo, en otro lugar donde tampoco había una tumba señalizada. Hicimos estos sondeos. Y luego también en el perímetro exterior, porque a lo mejor la fosa, que se da en otros lugares, la fosa se hace extramuros, no se les mete dentro del terreno consagrado, sino que se les entierra extramuros. Por eso hicimos estos sondeos. Y luego el osario, que veremos ahora. Esto es un ejemplo de lo que fuimos encontrando, que eran sepulturas ordinarias, enterramientos ordinarios, ¿no? Aquí
pues una posición regular, ordenada, en ataúd. Y además, en algunos casos, como esto, aquí lo que estamos viendo es que hay una cirugía con un anillo quirúrgico que consultamos con algunos médicos y nos dijeron que era un tipo de cirugía que se practicó en los grandes hospitales a partir de los años 60, con lo cual eso ya nos estaba dando una cronología pues muy posterior a lo que estábamos buscando. Con el dibujo del sondeo 1 pues se ve que abrimos y lo que nos encontrábamos eran enterramientos ordinarios, un perfil muy limpio, además no había remociones. Así que, pues nada, nos fuimos al perímetro exterior y tampoco los sondeos fueron negativos, salía todo muy limpio, pero los testimonios lo que habían dicho es que en esta zona del muro se había producido los fusilamientos y de hecho había alguna marca en el muro. Entonces utilizamos el detector de metales y bueno, pues sí que se fueron localizando munición de la época, que aquí podemos ver un detalle, ¿no? Son proyectiles, también uno completo o dos fragmentados y parte de la camisa de otro, ¿no? Que corresponden a Mauser español, de 7 milímetros de diámetro. Bien, si lo que estamos viendo es que los enterramientos son posteriores, lo que tiene lógica, lo que se hace en cualquier cementerio, es que tú tienes una tumba, años después quieres reutilizar el espacio y los restos, que ya están osificados, ya es un esqueleto, los retiras y los echas al osario, ¿no? Esto era y es práctica habitual en todos los cementerios. Así que decidimos intervenir, inspeccionar el osario, porque también era una cosa asumible, ¿no? Los restos de muchas de las víctimas que se buscan en el cementerio de Palma de Mallorca pueden estar en el osario, pero no es asumible revisar hueso a hueso un osario donde puede haber miles de personas. Pero esto era un osario pues con estas dimensiones, que no estaba colmatado hasta arriba, y dijimos vamos a probar. Lo dividimos en 4 cuadrantes y fuimos bajando, ¿no? Veis el aspecto al principio había como más basura cementerial, más huesos, luego más tierra y otra vez más huesos, ¿no? Hasta que lo vaciamos del todo. Y pues hubo suerte y encontramos 3 hallazgos de interés, ¿no? Esto es cuando ya repusimos otra vez todo de nuevo en su sitio. El primer hallazgo fue en la esquina oeste. Aquí lo vemos de cerca, un fragmento de cráneo. Se ve muy bien ya el recorte, ¿no? Ahí de un orificio de proyectil de arma de fuego. Y aquí en detalle, ¿no? ¿Qué lugar estaría situado en el cráneo? Es un cráneo que vemos, pues por la mastoides, esta zona de aquí es de morfología masculina y se ve pues este recorte compatible con ese calibre, además que veíamos de los proyectiles, es un orificio de entrada que se distingue bien porque en su cara interna pues tiene este tipo de bisel. Y este sería el otro fragmento, que es de la parte superior del cráneo, donde también hay este recorte, que en la cara interna pues se ve ese bisel que os decía propio de los orificios de entrada perfectamente, ¿no? Cuando entra un proyectil va haciendo más daño a medida que avanza y va perdiendo fuerza, con lo cual estos biseles, el orificio de entrada y de salida se distingue por ese motivo. Y luego un fragmento de húmero, ¿no? del hueso aquí que va al hombro, que este tipo de fracturas radiales que tiene son propias se han producido en hueso fresco, que decimos, es decir, cuando el hueso está rodeado de tejido blando, con lo cual también es trauma perimortem. Claro, ¿cómo podemos saber si estos restos con este tipo de trauma corresponden a los represaliados que buscamos? Pues la única manera es saber si en San Ferran fue enterrado alguien más cuya causa de muerte fueran disparos. Entonces, para esto fuimos al registro civil y se buscó las causas de muerte de todas las personas enterradas en San Ferran. Pues vemos desde el 1903 hasta el 2011. Y pues aquí veis un poco la base de datos que fuimos haciendo con las edades y la causa de defunción. Es verdad que a partir del año 2000, me parece, deja de ponerse la causa de muerte en los registros civiles, pero en la cronología que nos interesaba sí, y no ponía nada, es que ellos no estaban registrados. Y así que pues podemos inferir que los restos que hemos encontrado con este trauma corresponden a los represaliados que buscábamos. El siguiente paso hubiera sido la identificación genética,
por un lado tenemos los restos óseos que habría que comparar con las muestras de los familiares, que afortunadamente había familiares válidos, porque no todos los familiares son válidos para el cotejo genético. Hay veces que nos encontramos a una persona, a una chica que busca a su bisabuelo y ya la línea de parentesco ya no sirve para ese análisis. En este caso había familiares de todos, pero no quedaba hueso, o sea, no quedaba ADN dentro del hueso. O sea, el hueso ya, el ADN se había degradado con el paso del tiempo, con el traslado al osario, y no se pudo llegar a esta comparación. Así que, digamos que en este caso, bueno, pues se pudo como confirmar lo que los testimonios decían. Allí les mataron porque se han encontrado las marcas en el muro, las balas. Allí les enterraron y luego acabaron en el osario, pero no se ha podido devolver a cada familiar, que es lo que hubieran deseado, los restos de su ser querido. Y respecto a San Francesc, bueno, San Francesc, al cementerio de San Francesc se llevaron a enterrar a los presos que fallecían en la colonia penitenciaria que hubo entre el año 1940 y 1942 en Formentera. Hay mucha bibliografía para conocer esto, porque como lo llevaban militares, los militares generan documentación de cada cosa que hacen y hay mucha burocracia. Entonces, Antoni Ferrera Bárzuza fue encargado en el segundo plan de fosas de hacer el estudio de viabilidad para ver si sería posible buscarles después, ¿no? Y ha hecho un vaciado sistemático. Ya había algunas informaciones buscadas, pero ha hecho un vaciado sistemático de archivos y bueno, pues ha podido responder a las dos preguntas básicas que se le hacía que se le hacía para el informe de viabilidad, y además ha encontrado mucha información sobre las condiciones de vida de los presos, los partes médicos, contabilidad. Los sumarios judiciales ahora los han pedido y los están estudiando y tal. Pero lo que ha quedado claro con su estudio es que a esos 58 presos les llevan al cementerio nuevo de San Francesc, que acababan de inaugurarlo en ese momento, y en qué zona, según dos testimonios secundarios, pero bueno, coincidentes, fueron enterrados. Esto está sacado de su informe. Es un plano antiguo de los años 80 del cementerio, y digamos que esos dos testimonios indirectos apuntan a esta zona. La flecha amarilla indica la entrada principal y sería nada más entrar a la derecha. Con esos testimonios el Fórum por la Memoria indicó hace unos años la zona señalada en verde, y Antoni cree que en realidad es un poco la zona señalada en rojo, pero bueno, todo es coincidente con que es esa zona. Esta sería la imagen del cementerio actual de la zona, y pues hemos estado viéndolo y claro, pasa lo de siempre, que en realidad esa zona está llena de sepulturas posteriores, y este bloque de nichos o de columbarios también está encima de lo que es la zona señalada. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hay unas cuantas sepulturas en las 6 filas de interés que son muy antiguas, que ya no tienen una concesión asignada, y se ha solicitado al Consell permiso para hacer sondeos en esas zonas. Porque el enterrador dice que cuando ha tenido que hacer algún enterramiento aquí se encuentra restos más antiguos, pero que como están muy profundos no los llegan a sacar, que ahora los enterramientos se hacen a menos profundidad. Así que hay alguna esperanza de encontrar algo, y si encontráramos algo, pues ya se pediría un permiso, ¿no? Igual que pasó en Porreras. Se metían unos restos debajo de unos nichos. Cuando ya sabes que debajo de los nichos hay algo, pues pedir un permiso para que te permitan una retirada temporal de los nichos para acceder y volver a ponerlos. Pero hasta que no tienes una certeza de que hay algo, pues no puedes pedir eso. Así que esto está pendiente por hacer en los próximos meses. Y esta sería la zona indicada por el fórum que está al lado, ¿no? Que también abriríamos. Y llegamos al cementerio de Figueretas en Ibiza. Bueno, en Ibiza el tipo de contexto que tenemos, según las diversas investigaciones, sobre todo a partir de las inscripciones de defunción en los registros civiles y de los testimonios orales, hablan de un mínimo de 70 víctimas de la represión franquista que fueron llevados a matar y a enterrar en el cementerio de Figueretas, ¿no? Y bueno, pues gracias a
a los testimonios organizamos un poco, porque no queda nada de documentación cementerial, nada de esa época, organizamos la primera intervención, que fue en el año 2018, que la realizó Aranzadi y que pues establecimos 3 zonas de búsqueda. Por un lado, la zona 1, que es el cementerio no católico, por otro lado, la zona 2, que es la entrada principal, y luego le llamamos zona 3 a las 2, lo que se llamaban fosas comunes, ¿no? Que son las explanadas en tierra donde se hacen los enterramientos, digamos, de la gente con menos recursos, los menos costosos. Vamos a ver rápidamente cómo fue la cosa. En el cementerio no católico, ese es el aspecto que tenía cuando llegamos. Había sepulturas marcadas en los laterales, así que lo que hicimos fue retirar este enlosado y abrir un pasillo central que quedaba. Y bueno, pues aquí veis al equipo trabajando. Y bueno, pues no encontramos lo que buscábamos, sí que encontramos algunas sepulturas con esas lajas y que si no se ve muy bien, pero bueno, está de cúbito lateral derecho, es decir, lo que nos indica que es de religión musulmana. No sabíamos si habíamos dado con unos restos medievales o modernos o contemporáneos, y lo datamos y parecen ser contemporáneos, es decir, que sería del ejército de regulares que estuvo aquí en Ibiza, es decir, más o menos de la época, pero no era lo que estábamos buscando. Y aparecieron algunos restos movidos, pero había correspondientes a mujeres, hombres, no tenían trauma perimortem, no era tampoco lo que estábamos buscando. Luego, en el pasillo central, siguiendo las indicaciones, pues abrimos unos sondeos aquí a la entrada y, bueno, aquí veis trabajando con la máquina y luego a mano. Y, bueno, pues no encontramos nada tampoco. Además, eran unos sondeos muy limpios y ahí no había, digamos que no era la zona. Hoy hemos estado con Josemi Romero, se llama, ¿verdad? Y él nos ha contado que en los años 80, cuando se abrió el cementerio nuevo, se decía que habían vaciado una gran fosa que había a la entrada aquí y los restos se habían llevado al osario del cementerio nuevo. Pero esto es algo que no habíamos oído hasta ahora y bueno, pues que habría que investigar, porque en los años 80 quizá ya haya algo de documentación que se pueda encontrar, ¿no? Es una cosa que está ahí. Y luego en las fosas de tierra me voy a ir a la de la izquierda, que es donde trabajamos más. Hicimos 2 sondeos. El primero, pues lo abrimos en una zona donde no había tumbas señalizadas, así en diagonal para pillar varias filas. Aquí estamos trabajando y lo que vimos básicamente fueron enterramientos ordinarios, ¿no? Ahí se ve una cosa muy moderno, ¿no? Se ve el Cristo de metal, el cristal del féretro, la madera y los enterramientos muy, muy colocados, ¿no? Y bueno, para que veáis con el dibujo arqueológico la superposición de enterramientos que había, que también nos habla del uso súper intenso que ha tenido este cementerio. El sondeo 2, que lo hicimos donde nos estaba indicando una de las personas, Castelló es el mote, como es Enric Torres, ¿no? Enric Torres, que nos indicó el lugar donde él de niño llevaba flores con su madre. Y aquí marcamos el otro sondeo. Empezaron a aparecer enterramientos ordinarios, pero debajo de concretamente, encontramos esto. Aquí, si os fijáis, ya no vemos restos de ataúd. Además, vemos 2 cráneos que están uno junto a otro, lo que nos indicaría que es un enterramiento simultáneo. Y, luego si nos fijamos en más detalles, pues en el cráneo de ambos encontramos signos de trauma perimortem. Y también cerca apareció un proyectil, una vaina de fusil de la época, ¿no? Que esto los chavales voluntarios de los talleres del museo que vinieron a colaborar fueron los que hicieron el hallazgo. Y así que bueno, esto nos hace pensar que hemos encontrado la fosa que buscábamos, una de las fosas que buscábamos. Uno de los cuerpos estaba entero prácticamente, sin embargo el otro está representado solo por el cráneo y las cervicales, ¿no? Está tocado por los enterramientos que se hicieron después encima, que es algo que se ve bastante bien en la sección, ¿no? Como la fosa justamente tenía el otro enterramiento encima y bueno, veis un poco lo del otro sondeo, ¿no? Que hay como mucha utilización del espacio. Así que esto es un resumen de lo que hicimos en el 2018. Aquí es el hallazgo
y luego fuimos a la otra fosa de tierra, hicimos unos sondeos, pero nada, y no salía basura cementerial, nada, no encontramos nada. Así que se planteó hacer una siguiente intervención, que ya la hizo la empresa adjudicataria ATIX, aunque trabajamos el mismo equipo de aquí del año anterior, trabajamos con ellos. Más o menos el jalón está donde estaba el sondeo 1, donde el hallazgo, y decidimos hacer varios sondeos siguiendo la línea de esas capillas. También porque Luis Mir, un colaborador del fórum, había encontrado un plano antiguo que señalaba en la otra fosa de tierra cómo se habían cavado las fosas para meter a las víctimas del castillo, esas que luego se sacaron para devolverlas al castillo, y eran fosas longitudinales que seguían también la línea de la pared en el otro lado. Entonces pensamos, bueno, pues vamos a probar a hacer los sondeos siguiendo esta línea. Y estos son los 3 sondeos que abrimos en el 2020. Os enseño en el sondeo 1 un par de las unidades que encontramos, ¿no? Pues lo mismo, tumbas modernas, vaya. Y lo único que entre las tumbas vamos a empezar a ver en esa zona algunos fragmentos de cráneo, que el tipo de fractura que tienen, a pesar que son pequeños fragmentos sueltos, el tipo de fractura que tiene parece hecha en hueso fresco. Este sería otro ejemplo del sondeo 2, con un ataúd de zinc, con la tela todavía conservada alrededor del cuerpo. Y también vamos a encontrar una reducción, lo que es una acumulación de huesos desarticulados, que seguramente las forman al encontrárselos, al hacer sitio para esos nuevos enterramientos, donde vemos proyectil, o sea, una vaina de fusil de la época, y también cráneo con trauma perimortem. Y en el sondeo 3, pues vemos otro ejemplo de un enterramiento ordinario y una reducción, la V120, la más grande que encontramos. Vemos cómo esta V120 debajo tiene otro enterramiento ordinario, ¿no? Esta es un poco la dinámica de acumular huesos cuando haces hueco para los enterramientos regulares del cementerio. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Una vaina de arma corta, y de aquí van a salir bastantes de los restos que vamos a poder estudiar en el laboratorio y que tienen este tipo de trauma compatible con el paso de proyectil de arma de fuego, ¿no? Pudimos reconstruir las trayectorias de los disparos, y son varios ejemplos, ¿no? Orificios de entrada, orificios de salida, también en mandíbula, algún hueso largo también de las extremidades. Y bueno, además pudimos documentar que en una de las paredes de las capillas, ¿no?, al lado de donde estábamos sondeando, quedaban marcas de disparo, que no nos habíamos dado cuenta. Y bueno, esto era compatible con todas esas vainas que hemos encontrado, ¿no? El proyectil es lo que sale disparado cuando disparas, y la vaina es lo que cae, lo que se queda al lado de la persona que dispara. Es decir, lo que nos indica la presencia de vainas es que los disparos se habían producido allí. Con lo cual esto pues tiene toda la lógica. No se sabía que se habían producido fusilamientos dentro del cementerio en esta zona, pero bueno, ahora ya es una aportación, ¿no?, al conocimiento histórico de la represión aquí. Y esto es pues todo lo que encontramos de munición, ¿no?, de arma larga, de arma corta, algún proyectil y uno incluso sin disparar. De pirotecnia sevillana, de la Fábrica Nacional de Toledo, y de unas cronologías 1930-1934 de la época. El resultado de esta intervención es que pudimos enviar al laboratorio de genética 24 huesos o fragmentos de hueso con trauma perimortem compatible con el paso de proyectil de arma de fuego. El número mínimo que podíamos estimar era de 8 personas a partir de los cráneos, aunque en el laboratorio de genética a partir de estos 24 restos nos dirán si hay más. Nos parecía que todos eran varones menos uno, que además era subadulto, así que no tenemos muy claro si, bueno, ya nos tendrán que decir. Y lo que sí que sabemos es que el laboratorio de genética nos ha dicho que 16 de los 24 fragmentos contiene ADN. Así que ahora estarán en el siguiente paso, que es la comparativa con los familiares, pero que todavía no hay resultados. Es verdad que hay muestras de 13 familias, de las 70 que podría haber. Bueno, ya veremos si se consiguen los resultados, estamos a la espera. Así que, bueno, sumando
a todo lo que se ha hecho en Baleares, estas serían un poco las cifras, ¿no? Vemos lo complicadísimo que es esta tarea, pero bueno, a pesar de las complicaciones se va avanzando, se van obteniendo resultados y lo importante yo creo es hacer el trabajo, tener en mente siempre por qué lo hacemos, ¿no? Por las familias, porque es una cuestión de derechos humanos y a veces podemos hacer los homenajes así, como este de Manacor, en el que se devuelve a cada familia los restos de su víctima, en otros casos, como el de Formentera, no. Pero bueno, lo importante es que el trabajo se haga y que el Estado y que todos nos hagamos cargo de esta tarea que está pendiente. Muchas gracias.